con el profesor Eberto Gamero, conversando sobre todos sus trabajos relativos al cuento. Yo quería preguntarte primero, ¿cómo formulaste tú esta magnífica idea de ese taller para enseñar a escribir cuentos? Sí, bueno, es una historia que la resumo en el prólogo del libro, pero todo empezó en el 2008, básicamente. En el 2008 tuve la suerte de ganar el concurso nacional de cuentos, con el cuento Los zapatos de mi hermano. Que es un concurso que es consagratorio en Venezuela. Eso me han dicho. Yo sí me lo digo. Sí, eso me han dicho y eso me llenó, por supuesto, de mucha alegría y mucho Debe estar en la red, porque yo no lo he leído. No sé realmente. Voy a buscarlo, seguramente, sí. Entonces, bueno, eso me llenó de mucho entusiasmo, mucha alegría y pensé en la posibilidad de poder transmitir algún conocimiento que pudiera tener o servirle a alguien, ¿no? Entonces, en un viaje que hice a España con mi señora, juntamos una cantidad de libros sobre técnicas cuentísticas. Aquí lo veo citado al final. El libro del que estamos hablando, amigos, se llama Taller Aprenda a Escribir un Cuento, que es como se llaman tus talleres. Exactamente. Bueno, contarle que compramos esta cantidad de libros, llegué a Venezuela, empecé a estudiarlos uno a uno. Y comenzamos a armar un taller intensivo en 4 sesiones, ¿no? Donde el estudiante o el participante desde la primera sesión recibiera los elementos básicos del cuento para poder empezar a escribir el cuento en casa. Y luego en las sesiones siguientes corregirlo en el mismo salón en el taller de clase. Hicimos un primer taller con el apoyo del Círculo de Escritores de Venezuela en el febrero del 2009. Y resultó que a todo el mundo le encantó el taller, ¿no? Y era como una prueba para mí, ¿no? A ver si lo que habíamos ideado calaba en la gente. Hay una observación que creo que es válida en ese texto mío que tú leíste, que yo te mandé, en el prólogo del libro de Cecia Hirschbach. Prólogo nonato, porque tuvimos que sacrificarlo por petición de la editora porque no había papel, pues. No había papel. Entonces ya se publicará algún día. Bueno, se ha publicado en la red, eso sí es cierto. Y yo decía, casi es un convencimiento, y esto no quiere decir que la novela venezolana no sea buena, pero es que el cuento venezolano para mí es dijéramos, el género fundamental de la narrativa venezolana. Que hay tales cosas maravillosas. Y otra cosa que espero que tú corrijas ahora es esa idea falsa de creer que escribir cuentos es fácil y que escribir novelas es difícil. Ajá. Yo creo que ambos requieren una atención especial. Definitivamente, y hay la teoría contraria también, que escribir cuentos es más difícil que novela, porque hay una gran diferencia, ¿no? Dice, en la novela cabe todo. La novela es como un gran saco donde puedes meter lo que tú quieras, puedes hablar de... que dice, un cuento es la historia de un asesinato. Una novela es la historia de un asesino. Perdón, al revés. El cuento es la historia de un asesino. La novela es la historia de un asesinato. Sí. Entonces, ser específico en un cuento, que ninguna palabra sobre ni falte, lograr esa precisión, para uno lo considera mucho más complicado que hacer una novela donde, como te digo, es como un barril sin fondo donde puede entrar digresiones, puede entrar poesía, puede entrar ensayo, puede entrar muchísimas cosas. En el cuento no, el cuento se trata de un evento único. No, y además la brevedad es un arte no fácil de manejar. Es una de las características fundamentales del cuento, pero no hay que confundir, ¿no? Hay cuentos que algunos escritores, puede ser por desconocimiento o puede ser por tratar de experimentar, le dan características de novelas. Y hay novelas también que tienen características de cuento. Entonces hay que tener un poco de cuidado con y hay veces que uno leyendo un cuento puede llegar a darse cuenta, caramba, de aquí puede salir una novela. Sin duda, hay cuentos, por ejemplo, la Premio Nobel de Literatura Alice Munro, que es básicamente cuentista. Sus cuentos son novelas cortas, realmente. Entonces, ese es otro género que es un arte también. Sin duda. Sí. Contarle que sí, es un género que se mantiene, ha tenido altibajo a través de la historia. No se puede. Yo siempre he tenido pasión, porque todos los grandes escritores tienen una novela corta. Algún momento de su vida de encontrar esto y leer estos
textos breves. Bueno, menos Borges. Acuérdate que Gabriel García Márquez dijo que el genio de Borges consistía en que nunca había escrito una novela. Sí, lo decía. Sin embargo, Carver lo hizo, y lo hizo Poe también, y salió un poco con las tablas en la cabeza, y el mismo Chekhov escribió una novela que no tuvo resultado. No, y uno la lee y dice, pero ¿qué pasó? Exacto. A pesar de que es interesante, porque es el pabellón no sé qué cosa, ¿no? Sí. Lo que se plantea dentro de ese relato que es interesante, pero no tiene la maestría de los cuentos. Sí, esto, mira, entonces, ahora en la segunda sesión, y esto, aquí tenemos, amigos, los elementos que tú enseñas para aprender a escribir cuentos. Me gustaría que dedicaras algunos minutos a esa parte. Después iremos a la antología que tú colocas allí. Sí, por supuesto. Hay elementos fundamentales que conforman el género cuento. Primero es la brevedad, ¿no? Y hasta dónde puede alcanzar esta brevedad. Según la teoría, hasta 20.000 palabras. Hoy en día se toma como algo breve, luego hasta 50.000 como novela corta, y luego de 50.000 palabras en adelante novela. Pero digamos que... ¿Tú no crees que, por ejemplo, en el caso de las novelas cortas, es uno leyendo que dice, no, esto es una novela corta? Sí, definitivamente que sí, pero hay parámetros numéricos que también se usan, claro, ¿no? Sí. Claro. Ahora el cuento hoy en día, la extensión del cuento, se puede decir que hay cuentos desde 100 palabras. Hay concursos famosos ahora que premian relatos cortos de 100 palabras. Bueno, y hay famoso de Monterroso. Exacto, del dinosaurio, sí. Y hay cuentos pues hasta 7.000, 8.000 palabras, que son los cuentos de los concursos. Claro. Por ejemplo, un concurso te pide 20 páginas a doble espacio, con letra 12 puntos, etcétera, etcétera, y si haces un cuento con esa extensión, te da entre 7 y 8.000 palabras. Entonces, digamos que 7, 8.000 palabras es la extensión, digamos, hoy en día. Y hoy, gracias a la computadora, eso se puede tranquilamente. Ahí se va haciendo poco a poco. Tecleas herramientas y ya te aparece el número de palabras. Pero digamos que por el agite de la vida rápida, hoy en día, la mayoría de los cuentos están entre 1.000, 2.000 y 3.000 palabras. Esa es la verdad. Son excepciones los cuentos como los de Alice Munro, que son largos. Bueno, luego de ese elemento consideramos el punto de vista del narrador en el taller. ¿Desde qué punto de vista se va a contar la historia? ¿Desde una primera persona? ¿Va a ser un relato confesional? ¿O se va a contar desde una tercera persona, que es el ser omnisciente que ve todo y cuenta todo, ¿no? Eso lo estudiamos en el taller porque hay una gran diferencia, ¿no? Sí. Cuando es confesional, tú notas cierta cercanía de parte del narrador, de parte del personaje, y cuando está narrado en tercera persona, sientes la lejanía, ¿no? El hombre que observa y cuenta todo con la mayor frialdad que puede, ¿no? Estas son las dos características básicas. Por supuesto que en los cuentos se manejan todas las personas, pero hay una siempre que lleva la voz cantante. Sí. Puede ser primera persona, puede ser segunda persona, como en la novela Aura de Carlos Fuentes, que todo está escrita en segunda persona, o puede ser en tercera persona, que es una de las más utilizadas. Amigo, la novela Aura de Carlos Fuentes es una obra maestra del relato de la novela corta. Sin duda, y básicamente porque está escrita en segunda persona. Ese es un tú permanente que está en la historia, que te acostumbras a él después de la segunda página, y es interesante porque le da un toque experimentalista diferente, ¿no? Y es muy bonita, realmente muy recomendable. Se podría decir que es un cuento corto también, porque lo que califica... Hay una muy bella también de Irene Nemirovsky que se llama El baile. Yo no sé si tú la has leído. No la conozco. Circulado mucho. Consigue en Caracas hace tiempo. Es un cuento muy bello, porque no solamente por la brevedad extraordinaria, sino porque es la visión de un adolescente enfrentada a la impostura del mundo de los adultos. Ok. Sí. Bien interesante. Sí, bella, es brevísima, es una joya, La voy a buscar, sí. Búscala, vas a gozar mucho leyendo. Seguro que sí. Bueno, luego elemento fundamental en un relato, por supuesto, es el personaje.
el personaje principal. Ahora, ¿cuántos personajes principales son convenientes en un cuento? Precisamente como el cuento es un evento único, el personaje principal se recomienda que sea uno solo. Y si son dos, como decía Chejo, que sea pareja, él y ella. Claro. O dos personas que tengan una relación muy íntima, sea de amor o de odio. Como en La Dama del Perrito. Como La Dama del Perrito, sí. Pero comparten algo en común cuando son dos personas. El conflicto puede ser el mismo, o dos caras de la misma moneda, ¿verdad? Esa es una condición fundamental. Entonces los personajes tienen que ser uno o dos, lo menos posible, para que el cuento logre su objetivo de contar un evento único, ¿no? Ahora, ¿cómo elegir al personaje? ¿Qué es lo que viene ahora? Definitivamente, depende de la historia que tengas en mente, ¿no? Si es un profesor de historia, posiblemente escoges a un individuo con ciertas características físicas y de personalidad que se preste a un profesor de historia. No quiere decir que un profesor de historia no tenga el pelo largo y una cola de caballo. Es posible, ¿no? Pero por lo general, tus personajes tienen que estar adecuados a la historia que vas a contar. Fíjate que un elemento fundamental, después de los personajes secundarios, que también tienen que ser los menos posibles y tienen que ser estrictamente necesarios, porque si no hay que sacarlos de la historia. Claro, claro. Luego de estos dos elementos de personaje y personajes secundarios, tiene que haber un elemento fundamental en el cuento, no puede faltar, que es el conflicto. Y este conflicto lo tiene el personaje principal. Este personaje principal tiene que luchar a través de la historia, de la narrativa, del cuento, por resolver ese conflicto. Puede que tenga éxito o que fracase, pero tiene que luchar, tiene que accionar, tiene que hacer algo. Ahí está la esencia del cuento. Ese problema, ese conflicto que él quiere resolver. No tiene que ser algo grave. Puede ser que se le hayan caído los lentes. Puede ser que no pueda cruzar una calle porque tiene un problema. Quizás hace un año lo atropellaron y creó un rechazo a cruzar las calles solo, por ejemplo, y eso representa un problema para él. Entonces el conflicto es todo lo que una persona desea que por alguna razón no lo puede obtener, bien sea por la fatalidad, bien sea porque un personaje secundario se lo impide, o bien sea porque él mismo se causa el conflicto. Esos son los tres elementos. Sí, eso es muy importante que quienes escriben lo sepan, y además no solo eso, sino que lo introyecten, lo pongan dentro de su alma. Así es. De tal manera, porque si no estaríamos hablando de una cosa artificial, de un texto artificial. Definitivamente. El conflicto es tan importante para los lectores como lo es para el propio protagonista. Y eso tiene que ver mucho con el sentido común y la forma en que el escritor profundiza en el tema. El conflicto y la parte que tú dices que lo origina. Ahí hablábamos de estos tres aspectos. Puede ser la fatalidad, algo que tú no te esperabas. Puede ser un accidente de cualquier tipo, no tiene que ser algo sumamente grave. Te ocasiona un conflicto, algo que está fuera de tu control. Luego un personaje secundario, un amigo, una mujer, la esposa, la madre, te ocasiona el problema, ¿ok? Al adolescente que no lo dejan ir a la fiesta, es un problema para él, se lo ocasiona a la madre, por ejemplo, por decir un ejemplo. Y luego está él mismo, la misma persona por su cultura, por sus cuestiones morales, por su formación, se limita a hacer ciertas cosas que desea hacer. Entonces él mismo se causa el conflicto. Esos son los tres aspectos fundamentales por los cuales un personaje puede tener un conflicto. Ahora eso sí, ¿cuántos conflictos va a trabajar? ¿Cuántos conflictos? Tiene que ser uno, Roberto. Solamente. Sí, específicamente uno. Puede que hayan o existan en el cuento, y de hecho deben haberlo, pequeños conflictos secundarios, pero jamás pueden tener el peso del conflicto principal. Ese es el eje de la historia. Todos los conflictos pequeños, todas las situaciones del escenario, las descripciones, todo eso tiene que girar en torno a un conflicto central. Ahí está el meollo del cuento, porque el cuento, ¿qué es al final del día? El cuento es la narración de un evento único. Mira, ¿y las digresiones? Las digresiones no son permitidas en el cuento, salvo algunas excepciones que se pueda permitir a algún maestro, por supuesto. Claro. Sí, salirse del tema haciendo una consideración de tipo moral, sociopolítica, económica, no es generalmente bien visto en los cuentos. Así es. Sí, es así. Y uno lo encuentra. Ahora, hablando del escenario y del tiempo interno
Así es. Eh, Sí, sin duda, el escenario es el sitio, el lugar donde se desarrolla el cuento, ¿no? Puede ser en el parque, en la playa, en tu habitación, en la cocina, debajo de la cama. Depende de dónde se desarrolle el cuento. Y los escenarios, atendiendo la brevedad, siempre tienen que ser lo menos posible. Si es uno, el escenario, mejor todavía. Porque el cuento se concentra, el cuento logra su objetivo de transmitir un evento único, ¿no? Por supuesto que si son indispensables algún otro escenario para contar la historia, entonces se agregarán 2, 3 escenarios, pero mientras menos escenarios se desarrolla el cuento, mucho sí, mejor para él, gana fuerza. Tiene que tener una esencia, ¿verdad? Así es. Con relación, porque nos quedan unos 10 minutos y quería tocar otros asuntos y hablar de tus libros estos de biografías que nos has traído. Sí. Sobre la escritura del cuento, que tú dedicas un espacio porque es inevitable. Sí. Bueno, un cuento es un acto literario, pues. Sí. Del lenguaje, de la palabra. Entonces tú te llamas mucho la atención sobre, por ejemplo, el uso de palabras abstractas, concretas, cuál es el tema, los adjetivos, el tono, en fin, por supuesto. todo. En la primera parte del libro, que es casi 40%, casi la mitad del libro, se refiere a la parte teórica, ¿no? ¿Qué significan todos estos conceptos? Hablo también sobre lo importante de la puntuación. Un dibujante, por ejemplo, no puede realizar sus cuadros si no tiene los instrumentos adecuados, ¿no? Para el escritor tiene que dominar casi a la perfección la puntuación, las comas, los puntos suspensivos, admiración, todas estas cosas para poder escribir, ¿no? Y hago ejemplos de diálogos con unos supuestos participantes al taller que intervienen en el taller, hacen preguntas y creo escenas donde el participante puede ver cómo se desarrolla una conversación cualquiera, qué símbolos se usan, los guiones que se usan para realizar estas conversaciones. Y hablo sobre lo abstracto y lo concreto. Por ejemplo, si tú lees un cuento cualquiera, por ejemplo, de García Márquez, y te llama mucho la atención, en ese párrafo tú señalas o subrayas las palabras concretas. ¿Cuáles son las palabras concretas, las que se pueden tocar, ¿no? Mesa, escritorio, lentes, libro, ¿no? Y las palabras abstractas son las que son precisamente eso, abstractas, ¿no? Como libertad, soberbia, celos, amor, etcétera. Entonces, en un cuento, en un párrafo bien llevado, deben predominar las palabras concretas y no las abstractas. Porque si utiliza las palabras abstractas con preponderancia, el párrafo se diluye, el cuento se diluye. Entonces esa es la importancia de utilizar palabras abstractas en mayoría con relación a las palabras concretas. Bueno, después el libro tiene una parte muy interesante que son 13 cuentos que tú escoges y publicas completos y luego los analizas. Yo voy a decir un poco cuáles son. Están de Chekhov, La muerte de un funcionario público, el álbum, porque además del cuento como tal, ya le dije, amigos, después viene El viejo en el puente, que es de Hemingway. De ¿no? Hemingway, sí. De Hemingway, otro gran cuentista, sí. Del cual ha trascendido mucho aquel cuento donde es un cazador que está... Luego viene La noche de los feos, que es un cuento de Mario Benedetti, gran escritor uruguayo. Tuve la suerte de conocerlo allá en un viaje. Después viene Raymond Carver, el gran escritor norteamericano, por su cuento Vecinos. Desde luego, cada uno de estas piezas y cada uno de estos escritores merecen el estudio cuidadoso. Luego viene Juan Rulfo, por no oyes ladrar a los perros, que es uno de los cuentos del único libro, El llano en llamas, que Rulfo escribió en vida. Luego tenemos aquí a Kafka por Ser infeliz,
cosa que él practicó muy bien a lo largo de su vida. Ciertamente. De una forma constante. Luego, bueno, el de Cortázar, Continuidad de los Parques. Saben perfectamente quienes nos escuchan que de este gran maestro. Luego está esta gran escritora brasileña, Clarice Lispector, como Felicidad, llamada Felicidad Clandestina. Ustedes saben que la primera vez que se publicó Clarice Lispector en castellano se hizo aquí en Caracas, en Monte Ávila, en la época que don Benito Milla dirigía Monte Ávila Editores y editó varios importantes libros de autores brasileños que nos eran desconocidos por el literatura brasileña. Ella es muy, muy buena. Muy bueno. Luego aquí hay A la deriva de Horacio Quiroga, un grandísimo maestro, sin duda alguna. Uno de Eduardo Liendo, La Valla, que posiblemente muchas personas deben haberlo conocido y leído, un cuento magnífico. El único vivo, por cierto. Sí, ajá. De la antología. Sí, Gabriel, y luego García Márquez, Por un día de estos, de tal manera que viene luego uno de Max Aub, este gran escritor español, que se llama Crimen Ejemplar, que fue, bueno, prácticamente. Y luego, bueno, hay una serie de los decálogos, algunos de estos decálogos que viene la idea del decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. Nuestro invitado ha formulado unos decálogos en base además a los que no lo escribieron como teoría para dijéramos, el conocimiento, se deduce del estudio de esos. Ahora, en estos minutos yo quería también terminar, quedan como 5 minutos. Alberto Camero nos ha traído, ya había yo leído en la red una serie, 3 tomos, no 3 tomitos, pero 3 tomos de libros de lo que lo llaman mini biografías. Entonces, primero está las mini biografías ilegales sobre escritores malditos, después hablamos del libro, mini biografías ilegales sobre pintores malditos, y el otro sobre igual músicos malditos. Entonces, dinos ¿por qué lo llamas malditos? Sí, bueno, tiene que ver básicamente que la mayoría fueron vidas muy, muy desgraciadas, ¿no? El término maldito no es un término que me agrada mucho, pero me di cuenta que había que utilizarla por la vida que esta gente... Bueno, maldito llevó. Se utilizó para los grandes poetas de final del siglo XIX. Esa fue otra de las consideraciones que tomé en cuenta, ¿no? Hay un poema escrito en un libro que se llama Las Flores del Mal, claro. Bendiciones se llama, donde Charles Baudelaire se inspiró para usar este término, que luego lo hizo famoso Paul Verlaine. Claro. ¿Verdad? Y Rimbaud y él, en fin, se los aplicaron. Y sí, él cuando indagó sobre la vida de estas poetas se dio cuenta que todas eran unas vidas muy desgraciadas, y digamos que creó instituyó ese término como para clasificar a estos poetas, y luego el término fue degenerando y se lo aplicaban a todo aquel que llevaba una vida bohemia, al que había fracasado en el arte, al que había fracasado en el amor. Todos estos artistas bohemios o rebeldes, de alguna manera le dieron el calificativo. Sí. La sensibilidad de los creadores, esto es una algo que yo he llegado a esa conclusión conociendo muy de cerca ciertas vidas turbulentas de grandes escritores venezolanos, algunos que fueron mis amigos, mis profesores, y otros, bueno, caso de Ramos Sucre, por ejemplo. De tal manera que sí, pueden ser, y no es denigrar de ellos, sino desde que la sensibilidad les hace a veces cometer, dijéramos, cosas... dijéramos, vivir una vida muy, muy angustiosa, muy angustiada, muy turbulenta, en fin, que a veces incluso teniendo maravillosas mujeres al lado, ellas mismas llega un momento que no saben qué hacer con ellas. Claro. Ahora, dinos un poquito, entre los que escogiste, ¿cuáles te llamaron más la atención? Estamos hablando de los escritores. Estamos hablando de los escritores.
Mira, todos en general son mis escritores favoritos, ¿no? Por ejemplo, Juan Rulfo, él se hacía ilusiones de cuántos libros iba a vender del Llano en Llamas, por ejemplo, ¿no? Cuando él era agente viajero y viajaba por esas largas carreteras de que México. tuve una experiencia aquí en Caracas muy bonita con él. Se la debo la parte primera del cuento a José Balsa, que por generosidad me llevó para que yo coordinara un día que Rulfo estaba aquí en Caracas, en la Universidad Central, y yo el coordinador de aquel evento, donde realmente el que habló fue Rulfo. Pero fue una cosa tan extraordinaria que contó su vida, y como ahí grababan todo, sí, con los años María Beatriz Medina se inspiró en aquella, para hacer su tesis de licenciatura en la Escuela de Letras. Pero después sucedió otra cosa esa misma noche maravillosa, que fue que llamamos a Rulfo a la librería El Gusano de Luz para que conociera a don Julio Garmendia. O sea que no supimos que hablaron, porque se sentaron en un rincón y se sirvieron unos vinos y nosotros estábamos del otro lado, pues no queríamos, pero eran los dos únicos autores de 2 libros y ya. Tú sabes que una vez le preguntaron por qué dejó de contar historias. Dice, porque su abuelo que se las contaba había muerto. Y dejó de contar historias. Bueno, lo de Rulfo es muy interesante. Porque, bueno, mira, porque te cuento esto nada más para que se imprimieron 2.000 ejemplares del Llano en Llamas, y la venta fue tan mala que tuvieron que regalar 1.000. Entonces, que es uno de los libros más vendidos de toda la historia. Entonces ahí tiene una situación que fue un momento, se puede calificar de maldita, sí. Sí, bueno, en fin, Alberto, gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Ya tienes las puertas de esta casa de Radio Sintonía y de mi programa abiertas. Pronto algún día te volveré a invitar, porque queremos, y yo haré en los comentarios de la semana que vienen, comentarios sobre cada uno de estos 4 libros que me has traído. Te deseo mucha suerte, y me imagino que mucha gente que quiere escribir cuentos está aprendiendo de ti. Muchísimas gracias por la invitación, Roberto, y mucho éxito, y espero volver a estar contigo pronto. Gracias. Así es. Gracias, amigos. Hasta el viernes, y continuamos. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre